eh, para la comunidad de Lima Metropolitana, representa pues el inicio de la civilización en el cono norte y también representa cómo el hombre, a pesar de las dificultades que tenía, porque en esa época, en la meses de invierno, era un invierno muy frío, intenso, tan igual como hoy, tuvo que adaptarse. Y esa adaptabilidad debe permitirnos a nosotros, ¿no? Que si ellos con tantas dificultades lograron dominar el medio ambiente, ¿por qué hoy no podemos hacer igual? O sea, si ya había ancestralmente los habitantes, el liderazgo religioso que se encargaban de la Huaca del Paraíso, los dirigentes, diríamos, enseñó a la población a vencer la resistencia de la naturaleza, enfrentarse al medio ambiente, dominar la pesca, la zona desértica a través de la agricultura. Entonces, ¿por qué hoy no podemos hacer eso? Entonces, lo que sucede es que cuando usted me dice docente, la parte educativa es importantísimo en el sentido de que es el colegio, a través de su plana jerárquica, a través de los docentes, deberían inculcar ese gran aprendizaje de dominio del medio ambiente. Pero fíjese hoy, si comparamos en esa época, ellos eran cuidadores del medio ambiente. ¿Qué hacemos nosotros aquí cuando nos desplazamos desde Ancón hasta lo que podría ser San Martín o Los Olivos? La gente arroja la basura donde quiera, algo que en el pasado no había. O sea, si comparamos, y debemos aprender, es que nuestros ancestros de la Huaca del Paraíso comenzaron a darle mucha importancia al cuidado de su medio ambiente. Y ese mismo medio ambiente es la que hoy estamos viviendo. Entonces, tenemos que rescatar esas cosas buenas. Exacto. Deberíamos agradecer, más bien, culturizar a las instituciones para que puedan conocer como el proyecto Patrimonio Cultural, que ahorita lo vamos a mencionar. A ver, cuando nuestra institución educativa tenía estas invitaciones, como le digo, al proyecto Patrimonio Cultural, usted era uno de los profesores encargados. ¿Qué importancia tiene para los alumnos eh, la Huaca Paraíso? Ya. La importancia de Huaca del Paraíso a partir del patrimonio, por ejemplo, y siempre se lo he dicho, es que cuando uno quiere eh, investigar, averiguar, conocer cómo es posible el tipo de construcción que han hecho. Cómo en la Huaca del Paraíso encontramos muros que no tienen cemento como en la actualidad, pero que a través del tiempo esa construcción está permitiendo conocer qué técnicas utilizaron. Es algo que en el Colegio Virgen de Guadalupe sí se ha logrado. Y también de repente en otras instituciones muy cercanas a la localidad. Pero el problema está en que todavía el apoyo del Ministerio de Educación, y hay que decirlo así, ¿eh? Porque cualquier institución es parte de un gran sistema, de algo macro, llamado Estado peruano. Entonces, cuando ustedes han ido a Huaca del Paraíso y encuentran la construcción, dicen, uy, caramba, aquí no lo ha hecho un trabajador simple. Aquí ha tenido que ver ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, han tenido que dominar geometría del espacio, geometría plana, aritmética. O sea, encontramos nosotros que estamos obviando ese desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas del pasado y no solamente nos contentamos en apreciar, oye, qué bonita y qué belleza la construcción, qué hermoso, pero no debe quedar en esas palabras. O sea, nos debe permitir ir más allá de lo que realmente ellos querían manifestarse a través del tiempo. Si bien es cierto, ¿no? Decíamos que las instituciones públicas a veces se olvidan porque el Ministerio, en sí el Ministerio de Cultura tiene también que apoyar esto, ¿no? Buscar que los colegios lo incluyan dentro de su programación. Y como ustedes saben, el colegio que están ustedes estudiando, ¿no? Ustedes pueden preguntar 5 años atrás, 10 años atrás, se enseña, se está hoy día, ¿no? Se enseña la cultura Huaca del Paraíso, llamado Chuquitanta, se enseña Garagay, se enseña, por ejemplo, la importancia del hombre de Chión. Recuerdan ustedes las caminatas que se hacen. Ese es un ejemplo, pero las demás instituciones se han quedado en el tiempo.
O sea, no hacen el seguimiento. Entonces habría que regresar hacia años atrás y decir, ¿en qué fallamos? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos decir a otras instituciones, al margen de ser privada o estatal, se inmiscuyan dentro de un gran proyecto para que Vaca el Paraíso, ¿no? Digamos, pueda ser aprovechado en toda su magnitud todo lo que han aportado. Inclusive nosotros podemos de repente, o los profesores pueden llevar a los alumnos y enseñar matemática en esa zona. Ustedes conocen cómo está construido, conocen esa plaza circular unida, la rectangular, conocen ustedes dentro del edificio número 1 se encuentra una especie de desnivel que es rectangular con 4 pozos de esquinero. Imagínense Exacto. cómo lo han construido esos pozos. Hay diámetro, hay radio, ¿no? Hay circunferencia. Entonces, ¿ya lo inició un colegio? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que otras instituciones educativas, otras comunidades puedan seguir ese ejemplo? Claro, podemos, no solamente nuestra institución, como usted dice, en el proyecto Patrimonio Cultural participan varias instituciones, que capaz los alumnos lo toman a veces sin importancia, como que hagan un relajo. No, en verdad, como usted dice, podemos ir a la práctica, podemos ir a ver si aplicaron geometría, aplicaron aritmética, trigonometría, diversidad de ángulos, el radio, las figuras que tiene cada estructura de cada módulo que pertenece a la Huaca Paraíso. En verdad tienen una estructura demasiado, bueno, para mi persona, me parece sorprendente que en esos tiempos, en esas épocas, hagan unas construcciones tan casi perfectas, por así decirlo, para esos tiempos. Claro. Sí, La mano de obra es increíble. así es, así es. Entonces voy a realizarle la tercera pregunta a este profesor. Eh, en la forma cultural, para irnos tan lejos, ¿qué es lo que diferencia con otras culturas la Huaca Paraíso? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene? Ya, a ver. Justamente ayer estuve dando lectura de Vega Centeno sobre las culturas que se han desarrollado desde la zona de Casma hasta la zona de Lima. Y una curiosidad decía, nos hablaba del Valle de Paramonga, de Pativica, de Barranca, de Supe, y le decía, y casi nada se sabe de Huaca el Paraíso. Casi nada se sabe de Huaca el Paraíso. Ni aún así es incluido en la currícula nacional. Entonces, aquí viene una pregunta que justo anoche, conversando con otros especialistas, decíamos, ¿y por qué no hay un proyecto educativo en el Cono Norte, inclusive de toda Lima metropolitana, desde el norte de Ancón hasta el sur de Lurín, en la cual se incluya, cuando hablamos de historia de Caral, hablar antes de esa dispersión de grupos que ingresaron a Lima metropolitana y de cual Huaca el Paraíso es el eje principal, y ver ese proyecto para el otro año y cómo se debe desarrollar? Es decir, eso significaría remontarnos hace unos 10.000 años, cómo ingresó el hombre de Chillón, de Chivateros, logró ingresar, cómo evolucionó hacia lo que es lo que está en Cerro Culebra, en la Huaca, Pampa Rosada, y cómo llegó a Huaca el Paraíso, y cómo de Huaca el Paraíso se siguió Huaca Garagay, que es posterior a Huaca Paraíso. Entonces, ese proyecto, pienso, ¿verdad?, junto con otros profesores de San Juan de Lurigancho, de Lurín, plasmarlo en una realidad. De tal manera que a partir de 2021 ver al menos que Lima Metropolitana en su programación curricular de historia y ciencias sociales logren hablar de esta cultura. Pero hay una dificultad, que hay muy pocos escritos sobre Huaca del Paraíso. Lo que hay es en forma descriptiva, en forma técnica de los arqueólogos, es decir, te describen empleando palabras que el estudiante no lo va a comprender. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, es tal vez que nos hablen como civilización de Huaca del Paraíso, su ubicación, su economía, su actividad política, social, religiosa, sus aportes. Y eso es macro. Entonces, pero se necesita la intervención necesaria de estudiosos que tengan tiempo, porque verdad el tiempo es importante. Entonces, la relación, si llegamos a hablar de Huaca el Paraíso,
para que Garagay surja, tiene que tocarse lo que es Huaca el Paraíso. Si queremos hablar de la cultura Lima, si queremos hablar de la cultura de Huari que llegó a dominar Lima, en Cajamarquía, por ejemplo, tenemos que remontarnos a Huaca el Paraíso, porque Huaca el Paraíso vendría a ser la base, el cimiento de las grandes civilizaciones que surgieron en Lima metropolitana, pero que está olvidada. O sea, falta, digamos, una interacción, una interrelación entre el Ministerio de Cultura, con su gran proyecto de repente del Cono Norte, liderado ustedes que son jóvenes, y el Ministerio de Educación, ¿no? En la Exacto, profesor. estudia necesariamente. Porque la relación, estudiar de Caral, por ejemplo, vamos a encontrar costumbres caralinas en Huaca del Paraíso, Pero no por eso vamos a decir que Huaca del Paraíso es posterior a Caral. No, no, no. Son contemporáneos. Cotos también es contemporánea a Huaca del Paraíso. Algo, por ejemplo, de repente que se desconoce es que en Huaca del Paraíso se han encontrado productos de la selva. ¿Qué pasó? ¿De dónde vinieron? Eso significa que Huaca del Paraíso de repente era el eje intercomercial entre la costa, sierra y selva. Y que si de la ceja de selva o de la selva alta se ha encontrado, digamos, restos de esa zona, es porque conocían en el año 2000, 2200 a.C., entonces habitantes de la ceja de selva o selva alta conocían de la existencia en la costa de Lima sobre Huaca del Paraíso. Entonces, si ya está la idea de ese conocimiento, lo que se trata hoy es de hacerlo conocer, buscando interactuar entre lo que se llama la interrelación de culturas en la antigüedad. Si Caral comenzó a desintegrarse 1800 años antes de Cristo, significa que tal vez en la última etapa de Caral, los hombres de Caral también se interconectaban con Garagay y con Chuquitán. Entonces, eso es lo que todavía hoy falta estudiarse. Tenemos trabajos como Ruth Shadi, por ejemplo, Jonathan Haas, un arqueólogo norteamericano que ha hecho estudios en el Valle del Norte y que ha dicho claramente que todas las culturas entre lo que es Casma y lo que es Lima estaban interconectados. Descubriríamos mucho más cosas. El mismo arqueólogo del sitio, Santiago Morales, también nos hablaba de que en Huaca del Paraíso, hasta el día de hoy, según los nuevos avances científicos, nos parece que ha tenido mayor magnitud. Entonces, hay que buscar esa interrelación Claro. de Huaca del Paraíso y otras culturas, pero entre esa entidad que se llama Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura puedan, digamos, apoyar proyectos de ustedes, de todos los estudiantes del Cono Norte, para que se incluya dentro de la currícula, de repente, al 2021, en lo que corresponde a la historia local. Exacto, profesor. Ahora, por lo que usted nos dice, podemos deducir que la cultura paraíso relaciona a varias otras culturas. No solamente es centrado en un solo lugar, relaciona, por ejemplo, como usted dice, el intercambio, que ahorita también vamos a tocar ese tema, y capaz yo me pongo a pensar y digo, y si es una cultura muy importante que por falta de información no se valora o no, como usted dice, no está registrado, capaz falta de información, porque las personas esperan que por ejemplo, Machu Picchu no era valorado hasta que se dio a conocer que era una de las maravillas, Claro. no lo valoraban. Puede ser que la cultura paraíso nos pueda sorprender de la misma forma, puede ser tan importante. Por Claro, falta de información porque mira, no podemos, si tú te pones a exacto, pensar, tendríamos que partir, por ejemplo, por qué los líderes de Huaca del Paraíso construyeron sus edificios públicos justo al pie de digamos, de un conjunto de cerros que son parte de la estribación andina, prolongación de la cordillera andina hacia la costa. ¿Por qué su sitio es estratégico? O sea, quiere decir que primero miraron el espacio geográfico, o sea, no se construía por construir. ¿Y eso por qué les exacto, digo? Porque no hemos tomado como ejemplo, a veces hay personas, ¿no?, que construyen su casa muy cercana a los ríos, a los cauces de los ríos. Y ustedes saben que en la época de verano, las excesivas lluvias en la sierra hace que estos ríos se desborden. Y nosotros no vamos, pues, a encontrar de repente construcciones en el cono norte que estén dentro del cauce del río, porque saben que eso se va a inundar. Pero hoy la civilización moderna, si podemos llamarlo así, bueno,
tiene poco conocimiento y lo construye. Y cada vez que los ríos cargan en época de verano y inundan, lo único que encontramos es dolor, es cierto, pero hay que decirle, mira, ustedes no pueden construir ahí, porque no sabemos en qué momento las aguas se van a desbordar. Aprendamos de lo que estas culturas como Huaca del Paraíso está en una zona más alta de repente que el cauce del río Chillón. Por eso es que no tenían problema y buscaron un sitio estratégico. Entonces, esas cosas deberían salir publicadas. Por lo que decíamos nosotros, ¿no? Eh, si encontramos libros, no vamos a ver que algún libro diga, oye, los antiguos peruanos desarrollaron esta matemática. Solamente los sumerios sabían matemática, los egipcios sabían matemática, los peruanos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no está dentro de los libros? Porque no hay estudios, porque no se hace partícipe de repente a los especialistas. Pero yo tengo seguridad que si a un matemático, a un físico, se le invita a Chuquitante, el Paraíso, a que nos pueda describir cómo habrían construido, aprenderíamos mucho más. Y eso es lo que ha hecho la doctora Ruth Shadin Caral. Ha buscado el apoyo de científicos, de especialistas, para poder decirle al mundo, oye, Caral también eran grandes matemáticos. Entonces, no solamente ahora nos damos cuenta de que ahora casi todas las construcciones de aquella época necesitaban de especialistas, sino que en la actualidad nos toca de repente a nosotros tratar de eso, darlo a conocer. Pero ¿cómo? Integrando a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, bajo la dirección de dos grandes entidades del Estado que nos permitan profundizar y conocer mucho más de lo que esconde la Huaca del Paraíso. ¿Cuántos sismos ha habido en Lima? Y las huacas siguen en pie. ¿Habrán tantos Está intacta, votos intacta está. intactas? ¿Cómo fue la base? ¿Cómo fue la sobrebase? O sea, mire, imagínense Claro. ustedes que a los alumnos se les diga o venga un especialista, un geólogo especialista, te diga, mira, oye, en Huaca del Paraíso construyeron de esta manera para que eran antisísmicos. Pero si nosotros vamos a un arqueólogo, vamos a encontrar que son palabras técnicas que le es bien difícil que el alumno, que el pueblo común y corriente pueda entender. Entonces, Exacto. yo sugiero que se escriba sobre las culturas y sobre, principalmente Huaca del Paraíso para que el estudiante pueda entenderlo. Dejemos el En su tecnicismo. lengua, por así decirlo. Dijiste claramente, seamos prácticos, ¿no? Seamos Mucho más práctico lo van a entender. exacto. Bueno, profesor, entonces vamos con la siguiente pregunta. Eh, la cultura paraíso, ¿qué tipo de economía manejaba más o menos? Tenemos conocido que se hacía mayormente el intercambio o el trueque, más conocido. Claro. Pero aparte de eso, o especificarlos un poquito más. Ya, bien, a ver, vamos a tratar de basarnos en las investigaciones de los arqueólogos de sitio de Huaca del Paraíso en función a lo que ellos han encontrado. Entonces, ellos, a través de las evidencias, nos han mostrado que en los edificios de Huaca del Paraíso se han logrado encontrar mayor cantidad de productos marinos. Entonces, si hay esta cantidad, nos está diciendo que la principal actividad de los pobladores de la comunidad de Huaca del Paraíso hace 2500 años antes de nuestra era pues la actividad pesquera, la extracción de repente sardina, ¿no? De jurel, de anchoveta, de moluscos marinos. Y hablaríamos de economías complementarias de la actividad agrícola. De repente mencionamos el algodón, que no es un producto comestible, pero que es un producto industrial, porque el algodón le va a permitir la elaboración de redes de pescar, le va a permitir de que puedan construir, elaborar sus vestidos, las vestimentas, tanto para la jerarquía dirigente y para las comunidades pueblerinas. Y a ello, si vemos que el espacio donde está ubicado la Huaca del Paraíso, hay escasas tierras agrícolas, no hay numerosas, Exacto. pero también otra actividad era el desarrollo de la artesanía textil, de hombres que se dedicaban a la construcción, llamado albañiles, los que colocaban la piedra sobre piedra y los que extraían la piedra de las canteras, ¿no? De la zona cerca, de ahí donde nosotros llamamos cerro. Había otra actividad, o sea, otros hombres que se dedicaban
lo que tú decías, al intercambio comercial. Es decir, llevar los productos que ellos elaboraban hacia las zonas de la sierra, hacia la ceja de selva o selva alta, a través del trueque. Entonces, tenemos una Exacto. diversidad económica. No, no es como en otras culturas decía, oye, esta cultura se dedicó solamente a esto. No, lo que estamos viendo en Huaca el Paraíso es que para esos años, en la cual Caral también se está desarrollando hacia el año 2500, antes de nuestra era, encontramos que ya aquí en Lima metropolitana de aquella época ya se practicaba una diversidad económica, de repente de gran magnitud. Exacto. Entonces, Claro, sí, manejaban un buen intercambio, un buen manejo económico, no solamente para conseguir productos de otras culturas, sino para sobrevivir, como usted dice, eran productores de algodón, podemos deducir, por estar junto a una playa en épocas de invierno, hace un frío estremecedor. Igual en los tiempos de verano o calor, hace un calor inmenso. Entonces, profesor, vamos a pasar a la quinta pregunta para, a ver, de forma ya un poquito más personal, ya como usted, digamos, como ciudadano, ahorita no como historiador, como persona, espera algo de la Huaca Paraíso a futuro, ¿qué espero yo? claro. Claro, como ciudadano, indudablemente me gustaría que todas las instituciones que existen en el Cono Norte se unan en un solo proyecto, ¿no? Y orgullosamente diría, pues, caramba, ahora sí se da a conocer todo lo que se ha hecho en esa época. Y aprovecharlo, aprovecharlo. Ese aprovechamiento nos va a permitir a valorar a nuestros ancestros. De repente, uno de los factores por la cual los peruanos no nos sentimos identificados con las culturas antiguas no es por nosotros, es porque el Estado tiene mucho que hacer acá, tiene que intervenir directamente, dirigir que esos conocimientos ancestrales sea conocido en la actualidad. Y eso se tiene que mejorar a través de una currícula. Yo he visto, por ejemplo, la currícula para hasta el 2036, que ya que el Estado está haciendo en educación, y de verdad no he visto yo que se hayan incorporado los sitios arqueológicos como estudio de todos los lugares que, digamos, tienen que expresar. No he encontrado yo que al menos sobre Lima se incluya eso. Entonces, algo de repente que tiene que ver mucho es la función política. O sea, no, acá no interesa de repente el factor sociocultural, las aspiraciones que los jóvenes deben conocer. Que yo, por ejemplo, digo, y de repente es un sueño un poco utópico, ¿no? Ver que todas las instituciones del Cono Norte, de Lima Metropolitana, vengan estudiantes del sur, de Lurín, de Chaclacayo, de Chosica, vengan de Arte, Vitarte, a la Huaca del Paraíso, donde el profesor y sus alumnos puedan directamente conocer cómo fue que creció poblacionalmente Lima. Hacer un tour Y para estudiantes, para darlos a conocer. claro, que desarrollen su clase ahí, Exacto. conozca, que el alumno aprenda. Vienen cierto, vienen sí, pero vienen para el Inti-Raymi, y ahí creo que Ajá. termina todo. O sea, la idea es que la municipalidad a la cual pertenece, ¿no? Los folletos, las separatas, hacer concursos, hacer, por ejemplo, un concurso en el cual a ver los alumnos que van visitando la UAL por ahí, que puedan elaborar un folleto sobre la economía, la política, la ideología, la forma de pensar, el dominio del espacio. O sea, incentivar la investigación, porque tú sabes que estamos en la era del conocimiento, en el siglo XXI, Exacto. la era del conocimiento científico. Entonces, en la cual el alumno debe desarrollar todas sus capacidades cognitivas, actitudes académicas. Desde primaria se les debe llevar al camino de la investigación, porque la observación es el primer paso de la investigación. O llevar a los de primaria, díganle, mira, a través de la observación ustedes observen todo, todo observen así. Luego llegan al salón y muy bien, ahora dibujen lo que han observado, analicen lo que han observado. Y todos esos trabajos se puede editar, y tendríamos un material asesorado indudablemente por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Cultura, y de repente liderado pues por el municipio que es San Martín. Pero habrá interés de... Exacto. No solamente de los alumnos, más bien de las instituciones depende de, como usted dice, del Ministerio de Cultura para dar a conocer
podríamos decir que es una de las partes representantes en culturas a lo que se refiere a San Martín, Chuquitanta. Claro. Así, Que para mí sería un honor más bien, porque más que estar cerca a nuestra localidad, a nuestra institución educativa, es porque, ¿qué tal como usted dice que vengan instituciones del sur y que digan, vamos a una excursión a la Huaca Paraíso y que haya esa emoción de los alumnos más que todo? Ah, vamos a la Cultura Paraíso, mira qué bonito, mira, me han contado que es esto. Dar a conocer, como usted dice. Y cómo empezar con los alumnos. Los alumnos van a sus casas y le comentan a sus padres. Y luego puede influenciar más positivamente a la Huaca Paraíso. Entonces, ex- profesor, vamos a pasar a la última pregunta. sí. Eh, tenemos en claro que en la cultura caral y la Huaca Paraíso tienen una relación. ¿Hay alguna similitud, diferencia, algo que los relacione? Bueno, hablaríamos de repente con las casi últimas etapas de Caral. Sí hay una relación en la forma de construcción. La forma de cómo en Huaca del Paraíso están unidas las piedras, eso también, esa forma de columna que utilizaron la shikra, ¿no? Que es, digamos, una bolsa de redes hecho de algodón o de fibra de cactus, en la cual se rellenaban piedra y barro y era para sostener las paredes. Esa técnica de construcción también lo tiene Caral. También lo encontramos en la zona del Valle de Pativí, que va del río Fortaleza. Entonces, ahí ya nos estamos relacionando en las técnicas de construcción, que hay similitudes. No se trata de que Caral dio ese aporte, no. El hombre, de acuerdo a sus necesidades, el medio ambiente va influenciando y el hombre va tomando decisiones. También tenemos el intercambio comercial de Caral, que comercializaba con la ceja de selva, también ha comercializado con Lima. Entonces, ahí también en el comercio tenemos similitudes. En la ubicación también. Si uno va a Caral, ¿dónde está construido? En una zona estratégica. Y cuando uno ve a Huaca del Paraíso, también está construido en una zona estratégica. Porque esos cerros, donde está ubicado Huaca del Paraíso, contienen el viento. En la época que tú dijiste es un invierno muy, muy frío. Entonces, pero esa ubicación está para contrarrestar el viento, hacer un poco, digamos, el ambiente un poco caliente, si se quiere decir, para poder vivir. O sea, hay Al similitudes, tiempo. hay, antes que diferencias, hay más similitudes. Exacto. Sí, por eso nos parece sorprendente que una ya cultura reconocida como Caral sea comparada con la Huaca Paraíso, o que tengan alguna relación. Me da más positividad de que se diera a conocer un poquito más la Huaca Paraíso, esas similitudes que tienen ahí, unas conexiones tal vez, no lo sabría decir. De, de conexiones hubo. Lo que falta son estudios. Lo que falta es el deseo, de repente, de investigadores, principalmente de arqueólogos, que puedan compartir con los físicos, hasta con los biólogos, y una explicación sería magnífica. Porque recuerda que el ser humano se desplaza, en esa época se desplazaba a pie y lo hacía, digamos, por la necesidad, lo hacía rápido. O sea, nosotros de repente dicen, pero de Caral hasta Puerto del Paraíso, Caral está en súper. Sí, el desplazamiento era constante. Podía ser un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero sí lo hacía. O sea, sí era posible la interrelación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y que había un intercambio de cultura? Sí. ¿Un intercambio de aprendizaje? Sí. Y de repente lo que tiene Caral también podría haber sido aprendido en Huaca del Paraíso. Y lo que tiene Huaca del Paraíso también, de repente aprendieron pues las técnicas de otras culturas, pero no por eso eran originarios. Y también hay que recordar que hay algo que tenemos que sacar de nuestra idea, que el Perú de hoy era el Perú del pasado. No, ni siquiera ellos conocían que iba a ser Perú. El Perú es colonial, ¿no? Es virreinal. Entonces tenemos nosotros que ponernos a pensar que cuando hablamos de antiguo Perú, estamos hablando de culturas que ni siquiera conocían territorios de unidad, eran naciones diferenciadas. Entonces, ahí también tenemos que manejar, como te decía, una explicación al alumno, porque el alumno tiene que saber qué es civilización, ¿no? Qué es una ciudadela, qué es un gobierno teocrático, qué es un gobierno militarizado.
Entonces, todos esos aspectos nos van a permitir ampliar los conocimientos. Exacto, profesor. Entonces, queremos darle agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Eh, eh, Como usted teníamos planeado, esto va a ser parte de nuestro proyecto Patrimonio Cultural. Le damos las gracias. eh, Podemos dar por concluido la reunión. Ya. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, profesor.